Trastornos de la personalidad. El DSM-4 los define como un patrón permanente e inflexible de experiencia interna y de comportamiento que se aparta acusadamente de las expectativas de la cultura del sujeto. Tiene su inicio en la adolescencia o principio de la edad adulta. Se establece a lo largo del tiempo y comporta malestar o prejuicios para el sujeto. Esta taxonomía reconoce 11 tipos de trastornos de la personalidad divididos en 3 grandes grupos, A, B y C. Esto por la similitud de sus características. En el grupo A, los sujetos suelen parecer raros o excéntricos. El trastorno paranoide de la personalidad es un patrón de desconfianza y suspicacia que hace que se interpreten maliciosamente las intenciones de los demás. Este patrón empieza a principios de la edad adulta y aparece en diversos contextos. El paranoide sospecha que los demás se van a aprovechar de él, le van a hacer daño o lo van a engañar. Se preocupa excesivamente por la fidelidad o lealtad de sus familiares, amigos o compañeros y gente a su alrededor. Se siente amenazado porque hasta en los más mínimos hechos observa intenciones de dañarlo. Son rencorosos y reaccionan con ira. El trastorno esquizoide de la personalidad es un patrón de desconexión de las relaciones sociales y de restricción de la expresión emocional. Para que una persona sea considerada esquizoide debe tener mínimo 4 de las siguientes características. Ni desea ni disfruta de las relaciones personales, incluido el formar parte de una familia. Escoge casi siempre actividades solitarias. Tiene escaso o ningún interés en tener experiencias sexuales con otra persona. Disfruta con pocas o ninguna actividad. No tiene amigos íntimos o personas de confianza aparte de los familiares de primer grado. Se muestra indiferente a los halagos o a las críticas de los demás. Muestra frialdad emocional, distanciamiento o aplanamiento de la afectividad. El trastorno esquizotípico de la personalidad es un patrón general de déficits sociales e interpersonales asociados a malestar agudo y una capacidad reducida para las relaciones personales, así como distorsiones cognitivas o perceptivas y excentricidades de comportamiento, que comienzan al principio de la edad adulta y se dan en diversos contextos, como lo indican 5 o más de los siguientes puntos. Creencias raras o pensamientos mágicos que influyen en el comportamiento y no es consistente con las normas subculturales. Aquí podrían entrar los supersticiosos, los que se dicen clarividentes, telépatas, los que tienen sexto sentido. Experiencias perceptivas inhabituales, incluidas las ilusiones corporales. Pensamiento y lenguajes raros, normalmente hablan vago, son circunstanciales, muy metafóricos, su lenguaje es muy sobreelaborado o estereotipado. Se muestra indiferencia a los halagos o a las críticas de los demás, muestra frialdad emocional, distanciamiento o aplanamiento de la afectividad. Suspicacia o ideación paranoide, afectividad inapropiada o restringida, comportamiento o apariencia rara, excéntrica o peculiar. Falta de amigos íntimos o desconfianza aparte de los familiares de primer grado. Ansiedad social excesiva que no disminuye con la familiarización y que tiende a asociarse con los temores paranoides más que con juicios negativos sobre uno mismo. Grupo B. Los sujetos con estos trastornos suelen parecer dramáticos, emotivos o inestables. El trastorno antisocial de la personalidad. Su característica esencial es un patrón general de desprecio y violación de los derechos de los demás que comienzan en la infancia o en el principio de la adolescencia y que continúan en la edad adulta. Engañan, manipulan y son violentos. Este patrón también ha sido denominado psicopatía, sociopatía o trastorno disocial de la personalidad. El trastorno límite de la personalidad. La característica esencial del trastorno límite de la personalidad es un patrón general de inestabilidad en las relaciones interpersonales, la autoimagen y la afectividad, y una notable impulsividad que comienza
al principio de la edad adulta y se dan en diversos contextos. Los sujetos con un trastorno límite o borderline realizan frenéticos esfuerzos para evitar un abandono real o imaginado. Sus características son: esfuerzos frenéticos para evitar un abandono real o imaginado, un patrón de relaciones interpersonales inestables e intensas, caracterizado por la alteración entre los extremos de idealización y devaluación. Alteración de la identidad, autoimagen o sentido de sí mismo acusada y persistentemente inestable. Impulsividad en al menos dos áreas que es potencialmente dañina por sí mismo. Por ejemplo, gasto, sexo, abuso de sustancias, conducción temeraria, atracones de comida. Comportamientos, intentos o amenazas suicidas recurrentes o comportamientos de automutilación. Inestabilidad afectiva debido a una notable reactividad del estado de ánimo, por ejemplo, episodios de intensa disforia. Irritabilidad o ansiedad que suelen durar unas horas y rara vez unos días. Sentimientos crónicos de vacío, ira inapropiada e intensas dificultades para controlar la ira. Por ejemplo, el mal genio, el enfado constante, peleas físicas recurrentes. Ideación paranoide relacionada con el estrés o síntomas disociativos graves. El trastorno histriónico de la personalidad es un patrón de emotividad excesiva y demanda de atención. Son en exceso emocionales, vagos y siempre en búsqueda de atención. Necesitan que refuercen su atractivo en forma constante, pueden mostrarse centradas en sí mismos y seductores desde el ámbito sexual. El trastorno narcisista de la personalidad es un patrón de grandiosidad, necesidad de admiración y falta de empatía. Se perciben muy importantes y en muchas ocasiones se muestran preocupadas por las envidias en contra de sí. Tienen fantasías de éxito o rumiación sobre la unicidad de sus problemas. Su sentido de autoridad y carencia de empatía les puede inducir a sacar provecho de otros. Rechazan con intensidad la crítica y necesitan atraer la atención y la admiración constante. Grupo C. Los sujetos con estos trastornos suelen parecer ansiosos o temerosos. Trastornos de la personalidad por evitación. Es un patrón de inhibición social, sentimientos de incompetencia e hipersensibilidad a la evaluación negativa. Evitan la vergüenza, relaciones y cambios. Esto por tener pánico al fracaso, por lo que prefieren aislarse y evitan todo riesgo posible. El trastorno de la personalidad por dependencia. Es un patrón de comportamiento sumiso y pegajoso relacionado con una excesiva necesidad de ser cuidado. Necesita la aprobación de alguien más para poder realizar algo. Tienen problemas para tomar decisiones por sí mismos. Temen al abandono, por lo que se dejan manipular fácilmente para no ser abandonados. El trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad. Es un patrón de preocupación por el orden, el perfeccionismo y el control. Son adictos al trabajo, en extremo escrupulosos, no son muy afectivos, poco generosos y tienen problemas para desechar objetos. Trastorno de la personalidad no especificado. Es una categoría disponible para dos casos. El patrón de personalidad del sujeto cumple el criterio general para un trastorno de la personalidad y hay características de varios trastornos de la personalidad diferentes, pero no se cumplen los criterios para ningún trastorno específico de la personalidad. Y el segundo grupo es el patrón de personalidad sujeto, cumple el criterio general para un trastorno de la personalidad, pero no se considera que el individuo tiene un trastorno de la personalidad que no está incluido en la clasificación. En la profesión de enfermería nos encontraremos con casos de trastornos de la personalidad. Es por esto que el estudio de la psicología es muy importante para saber cómo actuar en dichos casos. Esto con el apoyo del proceso enfermero acompañado de las taxonomías Nanda, Nick y Nock. En la Nanda podemos encontrar etiquetas relacionadas con trastornos de la personalidad en los dominios 1, promoción de la salud, 5, percepción-cognición, 6, autopercepción, 7, rol, relaciones y afrontamiento, tolerancia al estrés, y 12, procesos de pensamiento.
trastornos de identidad personal, afrontamiento ineficaz, aislamiento social de pensamiento, trastornos de identidad personal, afrontamiento ineficaz, aislamiento social. En la taxonomía NOC, los resultados giran en torno a los dominios 3, salud psicosocial, 4, conocimiento y conducta de la salud, y 6, salud familiar. Algunos resultados de esta taxonomía son autoestima, equilibrio emocional, identidad, nivel de depresión. En la NIC, las intervenciones se relacionan con los campos 3, conductual, 4, seguridad y 5, familia. Algunas intervenciones son ayuda en la modificación de sí mismo, manejo de la conducta, escucha activa y modificación de la conducta, entre otras.